Ah, sí, profe, sí, sí me gusta. Sobre todo la primera porque pues yo tuve una idea, pero no fui capaz como de ejecutarla, que era hacerla como por inducción, o sea, empezar a probar por inducción caso por caso, pero entonces la estaba haciendo y bueno, para el primer caso sí se podía y así, pero llegué a un punto en que no fui capaz de utilizar la hipótesis de inducción para probarlo para el n más un elemento, entonces, pues, Sí. digamos, no sé si fue a la hora de escribir o algo que me confundí. ¿Sabes qué es este punto? No, el uno. Sí, Aquí. sí, sí, señor. Ah, ok. Claro, tú lo estás haciendo bien, porque ese era el camino. Por inducción matemática se podía demostrar. Mm, Listo, entonces vamos a ver cómo se hacía. ok, Aquí ingresó Adriana. Bueno, aprovechando que ingresó Adriana, ¿tiene alguna, como va a hacer una retroalimentación del parcial? Hoy les envío las notas, pero entonces voy a hacerle retroalimentación primero. Entonces, si Adriana tiene algún punto que le haya causado dificultad, por ejemplo, José Miguel tuvo dificultad un poco en esta demostración y me cuenta también que aquí en la asistencia de caminos hamiltonianos, ¿no? Aquí, me dice José sí, Miguel, ¿cierto? sí, sí, Aquí. profe. No sé si Adriana tiene la misma dificultad. Usted me ha comentado que no había hecho algunas demostraciones. No sé si corresponden a esas. Sí, ¿cierto? Son las únicas. Profe, sí, señor. ¿Cómo? Disculpa. Sí, creo que son las mismas. El primero y ese. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo se demuestra este primer caso? Bien, entonces, como José Miguel estaba desarrollándolo en el parcial, esta demostración se hace por inducción matemática. ¿Listo? Entonces, digamos que por inducción, entonces uno debe mostrar, digamos, como la inducción tiene dos casos, digamos, caso uno, caso, digamos, en que R vale uno. ¿Sí? Recuerden que el método de inducción se supone así, o se demuestra así. Usted verifica que el caso uno funciona. Entonces, digamos, si R es igual a uno, me queda la matriz A, ¿sí? Entonces, la matriz A. Entonces, ¿qué interpretación tiene la componente IJ de la matriz A? ¿Sí? Pues, recuerden ustedes que la matriz de adyacencia, en cada una de sus posiciones, ¿sí? Nos dice nos dice cuántos vértices conectan, cuántas aristas conectan esos dos vértices, Ujú, el BI y el BJ, porque esa es la definición de la matriz de adyacencia, ujú. ¿cierto? Entonces, por lo que usted puede decir ahí, por definición de matriz de adyacencia, eh, la posición IJ me está contando Ujú. el número de aristas que hay entre esos dos vértices. ¿Sí? Esa es por definición. ¿Sí? Listo. Entonces me está contando, si hay un solo vértice, pues si hay una sola arista, pues sería una posición uno. Si es un multigrafo, entonces él cuenta también estos. ¿Sí? Por ejemplo, allí contaría 3, la posición IJ. ¿Sí? Y mire que cada uno es un camino, ¿sí? Un camino de longitud uno. ¿Listo? Entonces usted dice, bueno, por la definición de la matriz A, eh, la posición IJ me está indicando el número de caminos que hay entre el vértice I y el vértice J de longitud uno. ¿Sí? Longitud uno. Entonces, listo, usted dice, bueno, en ese caso se demostró. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué sigue ahí? Entonces, caso 2. O bueno, yo escribo caso 2, pero o segunda parte del método de inducción matemática. Es que son etapas de la demostración. Entonces, Sí, que usted para supone que es cierto. N se Exacto, cumple para N, ¿cierto, bro? exacto, para R, sí. Como estamos usando la letra R, pues ya Ah, vamos ok, a ver profe, sí. R o N, pero bueno, usemos la N. Supongamos que
es cierto para el caso R. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso? Que la posición IJ me está indicando el número de caminos de longitud R entre el vértice I y el vértice J. ¿Sí? Entonces, eso es lo que significa que sea cierto para el caso R. ¿Sí? Listo. Entonces uno dice, bueno, bien, esa es la hipótesis de inducción. Ahorita, ¿qué pasa con el caso R más 1? ¿Sí? O sea, estamos suponiendo que estamos suponiendo este pedacito del texto. ¿Sí? Y aquí podemos copiar y pegar esto mismo. Hasta acá. Esa es la hipótesis de inducción. Que el número de caminos de longitud R del vértice BI al vértice BJ es igual al elemento IJ de la matriz a la R. Hipótesis de inducción. Bien, ahí lo cerré. Entonces usted puede escribir aquí, es decir esto que encerré acá. Bien, para parafrasear eso. Listo. ¿Qué sigue ahora? Lo que sigue es verificar que eso es cierto para el caso de A a la R más 1. Entonces uno que dice, bueno, recordemos que por propiedades de producto de matrices, A elevado a la R más 1, ¿sí? Como queremos usar la hipótesis de inducción, debe aparecer por allí A a la R, ¿no? Entonces, A a la R más 1 es A a la R, ¿sí? Por A, ¿listo? A la R más 1 es A a la R por A, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, de este producto de matrices? Queremos investigar cuál es el numerito que está en la posición IJ, ¿sí? Para ver si ese numerito en la posición IJ corresponde a lo que debería ser, ¿no? Al número de caminos de longitud R más 1 eh, que unen al vértice I con el vértice J. Entonces hay que averiguar por la componente IJ de esa matriz, de ese producto de matrices, que es a la R por A. ¿Listo? Entonces uno, ¿cómo hace eso? A ver, vamos a buscar algo aquí donde haya un espacio en blanco. Entonces usted podría hacer lo siguiente. Listo. Borramos aquí. Usted podría decir, bueno, vamos a suponer que A a la R. Ustedes saben que para multiplicar matrices, bueno, vamos a escribir así mejor. Voy a escribir aquí, tenemos que este corchete corresponde a la matriz A a la R. Listo. El de la A a la R. Y aquí coloquemos otro corchete, otro paréntesis grande para indicar la matriz A. Listo, esto es A. Bien. Entonces, para uno identificar la posición IJ de ese producto, recuerden que yo quiero averiguar el IJ de la matriz A a la R más 1. Lo reescribí así. Entonces, usted puede hacer lo siguiente, mire. Si yo quiero saber la posición IJ, va a ser la fila I de esta matriz. ¿Sí? Va a ser la fila I, que la represento con esa línea. ¿Sí? Multiplicada con la columna J. ¿Sí? Si yo hago esa multiplicación de esta fila con esta columna, me va a dar exactamente la posición IJ del producto de A a la R por A. ¿Sí? Si recordamos sus detallitos de álgebra lineal, ¿cierto? Bueno, entonces podemos empezar a darle un poquito más de estructura, ¿no? Pero así se obtiene la componente IJ del producto de esas dos matrices. Y es la fila I de A a la R por la columna J de A. Bien, entonces nosotros podríamos, como para darle un poquito más de estructura a esto, pues, entonces colocar aquí, por ejemplo, que esta es una fila, entonces este es el A1, el A2, y como, como el grafo tiene n vértices, porque esa es la hipótesis, entonces por acá va a estar, digamos, la última posición de esa fila AN, ¿listo? Y por acá a estas coloquemos el B1, entonces tengo esta columna B1, formada por B1, B2,
hasta Bn. ¿Listo? Muy bueno. Entonces, cuando yo haga la multiplicación de esta fila por esta columna, me va a quedar esta combinación A1, ¿sí? Por B1, más A2 por B2, ¿sí? Y supuestamente, según nuestro objetivo, es lo que nos quieren demostrar, esta suma está contando el número de caminos de longitud R más 1 entre el vértice I y el vértice J. Entonces vamos a ver por qué. Más, yo podría escribirlo así, más o menos, como se escribe, más ANB, ¿sí? Listo. Entonces quedaría así. Ahorita analicemos cada uno de esos términos de la suma. ¿Listo? Por ejemplo, a ver, aquí en esta parte. ¿Qué quiere decir ese A1? ¿Qué representa? ¿Sí? Por ejemplo, este A1, primero que todo, está en la posición, está en la fila J, perdón, está en la fila I, miren aquí, y en la columna 1. ¿Sí? Inclusive yo podría colocarle a esto un poco más de estructura y colocarle otro índice para que se vea más claro. ¿Sí? O sea, este sería I, como usamos en matrices, I1, ¿sí? Porque está en la fila I y en la columna 1. Este sería I2, ¿sí? Porque está en la fila I y la columna 2. Y este sería IN, ¿sí? Y los B1, por ejemplo, este sería B1, aquí sería, bueno, sería, como estoy en la columna J, entonces sería B1J, ¿cierto? B1J, B2J, estoy en la columna J, todos son con J, y BNJ, ¿sí? Sí, mucho mejor, ¿cierto? Tengo más estructura. Bien, ahora, ¿qué significa, según la hipótesis de inducción? Ay, no, voy a borrarlo. Según la hipótesis de inducción, ¿qué significa este I1? ¿Cierto? ¿Qué significa ese I1? Significa que este I1 está contando el número de caminos de longitud R, ¿sí? Porque esta es una componente de la matriz a la R, y está contando el número de caminos de longitud R que van del vértice I al vértice 1, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Concuerdan conmigo? Sí, profe, ahí está claro. Exacto. ¿Y qué quiere decir B1J? ¿Sí? Como este B está en la matriz A, simplemente me está contando el número de caminos de longitud 1. ¿Sí? Ojo, el B1J me está contando de las aristas que hay del vértice 1 Ah, al J, ajá, ¿cierto? Entonces, eso fíjense no. ustedes que, exacto, yo puedo hacer la siguiente representación. Voy a borrar aquí, pero imagino que ha guardado. Pero miren, lo que está pasando es lo siguiente. Permítame, borro aquí. Ya vamos a ver por qué esa suma, que como está allí, es exactamente lo que queremos demostrar en el de inducción. Entonces, miren, recuerden que me ha quedado A, I, voy a dibujarlo aquí solito, analizar este producto y así ya tenemos todos los demás. I1, B1, J. ¿Sí? Entonces, este numerito me está contando, como les decía, todos los caminos del vértice I al vértice 1. Entonces, coloquemos por aquí el vértice I. Sí, y por aquí el vértice 1. Entonces, ya ahí se contaron todos los posibles caminos con ese número. Pues ese número puede ser 2, 3, 4, 5, 6, bueno, lo que sea, ¿cierto? Y por acá está el vértice J, ¿sí? Entonces, hacia acá puede haber un solo camino. Entonces, B1J sería 1. ¿Sí? Pero pueden haber varios caminos. De pronto este número puede ser 2, 3. Entonces, por cada arista que haya
de B1 a BJ, realmente yo me estoy construyendo un camino de BI a BJ, porque yo puedo venir por aquí, llego a B1 y luego me vengo por aquí. ¿Sí? Entonces me estoy construyendo un camino que pasa por B1 y llega a BJ. ¿Sí? Entonces, si aquí hay tres caminos, si este número fuese 3 y este fuese 5, entonces yo tendría en total 3 por 5, 15 caminos. ¿Sí? Porque por cada camino de acá yo puedo llegar a B1 y luego tengo tres opciones para llegar a BJ. Luego cambio de camino. De BI a B1 tengo 5 opciones, digamos. Entonces ahorita tomo la segunda opción y aquí tengo otras tres alternativas. ¿Listo? Entonces yo multiplico, me da el total de caminos de BI a BJ que pasan por B1. ¿Sí? Y que B1 es el penúltimo vértice para llegar a BJ. Ahorita si yo sigo sumando, yo puedo decir, bueno, ahorita cuento el número de caminos de longitud R que hay del vértice I al vértice 2, ¿sí? Que es la segunda componente que nos había quedado, y lo multiplico por el número de caminos que hay del vértice 2, voy a poner el número de aristas que hay del vértice 2 al vértice J, porque como esto ya cuenta el número de aristas, porque es un camino de longitud 1, porque recuerde que B está en A. Entonces ahí voy sumando. Entonces al hacer esta suma, miren, yo tengo el camino hasta, considero todas las opciones, de BI a B1 y B1 a BJ, luego de BI a B2 y B2 a BJ, luego de BI a B3 y de B3 a BJ, y voy sumando, y ahí considero todas las posibilidades. Listo. Bueno, aquí es al contrario el índice. Ah, sí, aquí está bien. Hasta que llego a vértice BN. Listo. Y ahí ya usted demostraría la hipótesis de inducción. No sé si esto está quedando claro, José Miguel, Adriana. Sí, hay que escribirlo, Ah, sí, claro. sí, sí, Claro, sí, pero sí, profe, la idea sí, claro. Es que ahí era donde usted tenía yo la ¿cómo? dificultad porque, o sea, yo no sabía como tal qué era cada elemento de esa suma. Y ahí fue donde quedé, Exacto. o sea, donde quedaba. O sea, no sabía cómo interpretar, por ejemplo, esa posición. Hay, hay uno, por ejemplo, ¿sí? O sea, no sabía cómo interpretarla. Exacto. Entonces ya, Claro, porque como hay uno, por ejemplo, está en la matriz A a la R, y por hipótesis de inducción ya sabemos que ya va a contar el número de caminos del vértice I, el vértice 1. hasta el Ahí es donde vértice. utilicé la hipótesis de inducción. ¿Listo? Ujú. Ya. Y esa hipótesis se usa sobre cada elemento, sobre cada término de la suma, ¿cierto? Sobre cada término de la suma. Entonces, usted lo mismo hace con hay dos. Usted dice, bueno, usted está contando el número de caminos del vértice U y al vértice 2 por la hipótesis de inducción, y así sucesivamente hasta A y N. ¿Listo? Entonces, esta era la demostración. Bueno, aquí no la he escrito bien, pero con todos los detalles, pero esa es la idea. ¿Listo? Ok, profe. Ya para K4, pues ahí dice, use el resultado anterior y haya el número de caminos. La longitud era igual 3 entre dos vértices diferentes del grafo K4. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que K4 pues, es este grafo completo con Ujú, cuatro vértices, todos conectados entre sí. Y es un grafo completo. ujú. Y ya, entonces, lo primero que ustedes debían hacer pues es encontrar la matriz de De adyacencia, ¿no? adyacencia, ajá. Y Y luego le dan la será, 3. ajá. Eso, y ahí, eso sí lo hicieron, ¿cierto? Sin problema. Sí, ese sí no hubo problema, profe. Eso, y ahí le dan la 3 y pues, de hecho, iba a dar una especie como que todo, una matriz simétrica. Sí, eran simétricas. Y creo que sí, las De, componentes eran igual, ¿no? Casi todas, excepto las sí, de la era diagonal. la diagonal, si no estoy mal, era 6 y las entradas I y J eran 7. Ah, listo. Entonces, exactamente eso. Era así, era aplicar el resultado. Entonces, bueno, por esa parte no hay problema. Eh,
Que ese era un ejercicio que ya habían hecho, este ya lo habían hecho en los Sí, talleres. profe, ese ya. O sea, ya, este grafo isomorfos, creo que este también lo había puesto, ¿no? Sino que Sí, señor. Ajá. uno entre varios. Entonces yo creo que ya ustedes se acordaban más o menos cómo hacer la asignación. Sí, señor. Por ejemplo, yo, por ejemplo, así imprevista, uno dice, bueno, este tiene grado 4 y hay dos de grado 4, este y Ujú. este. Entonces le busco acá compañeritos de grado 4, por ejemplo, este y este. Entonces Ajá. tiene que haber una asignación así, ¿cierto? Sí, sí, ahí Y, estaba el isomorfismo y se y construían las verificar. matrices de adyacencia y se comparaban entrada por entrada que fueran iguales y pues ahí se concluía. Listo, y le digo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Listo, pues perfecto. también, pues yo también le incluí lo de conté vértices y aristas, pues digamos que no es como un criterio muy excluyente, pero como para tener como una noción primaria, ¿no? O sea, Sí, correcto. Ok, entonces supongo que ese no hubo problema. Eh, Aquí dice existencia de caminos o circuitos eulerianos. Entonces, mire que aquí, pues, esta parte, o sea, dice una condición necesaria y suficiente para garantizar la existencia de circuitos eulerianos, la establece el siguiente teorema. ¿Sí? Entonces, este no había que demostrarlo, ¿no? Simplemente es un dato que se da. Dice, un multigrafo conexo contiene un circuito euleriano, sí, solo sí, cada uno de sus vértices tiene grado par. ¿Sí? La demostración es constructiva y está en el libro, ¿no? Pero bueno, ahí no dicen demuestre eso, pero sí dicen demuestre lo otro. Dice, utilice el teorema anterior, ¿sí? O sea, y demuestre que, entonces de aquí lo que usted tiene que demostrar, un multigrafo, de aquí en adelante, un multigrafo conexo contiene un circuito euleriano, pero no un, no, perdón, un multigrafo conexo contiene un camino, aquí utiliza la palabra camino euleriano, pero no un circuito euleriano, sí, solo sí, tiene exactamente dos vértices de grado impar. ¿Listo? Recordemos que camino euleriano, si está dado un grafo, un camino euleriano, si él pasa por todas las aristas del grafo solamente una vez. ¿Sí? Eso es un camino euleriano. Entonces utiliza todas las aristas una sola vez, no repite. ¿Listo? Pero todas. Ahora, ¿cuándo es circuito euleriano? Cuando el punto donde inicia es el punto donde termina. Entonces, o sea, sigue siendo un camino euleriano, pero tiene que volver al punto donde comenzó el recorrido. Eso es circuito, ¿sí? Que cierra. Camino es que utiliza todas las aristas, pero no se le pide que vuelva donde inició. Puede ser así. Bien, entonces, digamos que, ¿cómo se demostraba, no? Esa es la dificultad que surgió allí, ¿cierto? Adriana, ¿sus compañeros no los han visto? Camila y no, Fernanda. profe, pues yo los vi que el lunes que tuve clase con ellos, pero no, De ahí nomás. no, señor. Ah, ya. Bueno, de todos modos estoy grabando ahí. Listo. Revisen después. Sí, entonces, ¿cómo uno demuestra eso? Entonces, debo demostrarlo apoyado en el teorema que nos están dando, digamos. Este resultado lo podemos utilizar y se utiliza el teorema anterior. Entonces, como es una demostración con un sí, solo sí, mire, es un bicondicional aquí. Entonces, ustedes saben que eso tiene dos sentidos. Tú no puedes decir, bueno, demostración. Vamos a demostrar de izquierda a derecha, pues. Voy a colocar aquí un paréntesis para indicar eso. Sí, entonces, ¿qué debemos suponer? Debemos suponer que tenemos un multigrafo conexo que contiene un camino euleriano, Ujú. pero no un circuito. Y allí concluir que ese, Pues, que el que ese multigrafa grafo, tendrá, ajá, grado eso, impar. Habrá eso, dos vértices de un- grado impar solamente, ajá. exactamente dos. Entonces vamos a suponer eso.
A ver si yo puedo. Entonces existe, digamos, camino euleriano. Camino, pero no circuito. Sí, euleriano. Y como ya les socializaron nota de otras materias, pues todavía no. No, profe, están en eso. Mm, listo. No todavía, pues uno los entiende a ustedes porque tanta Sí, cantidad de cosas por calificar y además ustedes claro. tienen otros compromisos. Sí, fuera solo enseñar, ¿no? Pero le ponen a uno a hacer Sí, otras cosas. exactamente, sí, señor. Entonces, eso sería pues, también muy de la parte de uno, pues no entender eso. Sí, aunque yo sí les voy a tener hoy en la tarde las notas. Yo ya he estado ocupado, pero ya. Ok. Y yo como tengo otro trabajo, yo no tengo dos, entonces siempre, Sí, es siempre. muy complicado, profe, claro. Afortunadamente estos grupos son con poquito estudiante, ¿no? Bueno, entonces existe un camino leriano y no un circuito. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo comenzamos en esta dirección? Existe un... Sí, entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Entonces, digamos que el grafo es el mismo, ¿no? Entonces, aquí está el grafo G. Voy a dar una idea con un dibujo y luego te digo cómo escribir mejor. Entonces, existe un camino, pero y no un circuito. Pero nosotros podemos decir, bueno, vemos que este es el grafo G. Por aquí están sus vértices. Tan, 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 tan. Sí. Y yo pude construir el camino leriano porque, digamos que es así. Listo. Entonces, no, mire que es imposible, en este grafo que construí aquí es imposible hacer un circuito leriano, porque me tendría que devolver al punto donde salí y no hay forma porque tendría que repetir arista. ¿Sí? El camino vendría así, digamos. Entonces ahí utilicé todas las aristas y construí un camino porque utilicé todas las aristas, pero no, es imposible construir un circuito, ¿sí? Porque entonces me tendría que volver por medio de alguna arista y la estaría repitiendo, ¿sí? Entonces, ¿yo qué puedo hacer artificialmente? Miren, es que a mí me interesa utilizar el teorema anterior, ¿sí? Entonces yo tengo que buscar alguna forma de usar este teorema, ¿sí? Entonces el teorema dice, por ejemplo, que cuando se refiere al grado de los vértices, el teorema que le estoy dando acá dice que si existe un circuito leriano, entonces cada uno de los vértices tiene grado par, ¿sí? Entonces yo quiero usar el resultado del teorema que se supone que podemos usar, ¿no? En el sentido izquierda-derecha también. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo digo, bueno, como tenemos un camino euleriano, como este que acaba de dibujar aquí, digamos, pero no un circuito, yo artificialmente puedo hacer esto mismo, ¿sí? Usted lo escribe así, puesto que tenemos un camino euleriano en un circuito, yo puedo definir una arista entre el vértice inicial del camino y el vértice final, hacer esto, claro, ¿sí? De tal modo que puedo construir, ¿qué? Un circuito euleriano, ¿sí? Mire que esta arista que coloqué aquí como en forma de arco de circunferencia la estoy colocando yo, ¿no? ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, construyo una arista que une el vértice inicial del camino y el vértice final, para que me quede ahí sí un circuito euleriano. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, aquí Sí, ya profe. seguiría. O sea, lo que tratamos ahí de construir es como un camino boleriano, ¿cierto? Sobre Sí, eso. exacto. Exacto. Entonces ahorita sí, yo digo, bueno, como ya me construí un camino, un circuito euleriano, porque le Oh, agregué una arista, ah, sí, sí, entonces, sí. ¿qué puedo decir? Por el teorema que me dicen que utilice, como tengo un grafo con eso y tal, y me construí un circuito agregando esa arista, circuito euleriano, entonces cada uno de los vértices tiene que tener grado par, ¿sí? O sea que aquí en este nuevo grafo que tenemos,
Todos tienen que tener grado par, ¿sí? Porque ese es el resultado que me piden que utilice. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que como todos tienen grado par, todos los vértices aquí en este grafo, entonces cuando yo quite la arista que coloqué artificialmente, ¿qué va a pasar? Que este vértice inicial, como tiene grado par y le estoy quitando esa arista, va a quedar con qué grado? Esta primera, Un grado impar, ¿no? con grado impar. Y esta final, que También tiene con grado par, grado, pero cuando le quito esa arista le quito uno al grado. ¿Con qué grado ujú, va a quedar? un grado impar también, con un, Con grado impar también. Y las demás de sí, intermedias no fueron afectadas por esa arista que puse de forma artificial. Entonces, ujú, voy a tener exactamente dos vértices de grado impar. impar, ajá. Y listo, acabó la Ujú, demostración, mm, ¿cierto? ¿O no? sí, sí, sí. Ok, perfecto. Entonces, es interesante. De hecho, este resultado que estamos demostrando es el que nos permitió concluir que los puentes de Königsberg no se pueden recorrer solo una vez, no se puede hacer todo el recorrido solo una vez, pasando por cada puente, porque de hecho ahí existen, no se cumple esa condición, ¿no? Y están dos Ujú, vértices de grado impar exactamente. Bueno, ahorita ahí no termina la demostración, tenemos que regresarnos. ajá. Pero la vuelta es como más sencilla, ¿no, profe? La Porque, vuelta es como más sencilla, así. Entonces sí, me vamos a porque, dar una idea de cómo se regresa uno allí. Sí. Pero como ustedes ven, miren que el parcial es lo que han hecho ustedes en las actividades. Vamos a seguir esa dinámica. Entonces, digamos que sigan estudiando las actividades y van a ver que no hay problema. Ah, bueno, el regreso. Entonces, supongamos que tenemos un multigrafo conexo, pues, que ujú, tiene exactamente dos vértices de grado impar. sí, Entonces, ustedes nuevamente hacen lo mismo antes, ¿no? Entonces, usted puede decir así. Supongamos que esos vértices son B y BJ. ¿Sí? Supongamos que B y BJ son aquellos vértices de grado impar. Bien. Entonces, construyamos una arista que los una. ¿Cierto? Entonces dice, bueno, BI, BI y BJ son los únicos que tienen grado impar, recuerden. Los demás tienen grado par, o sea, estos intermediarios por aquí tienen grado par. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Nuevamente el truco anterior. Construyamos, definamos una arista entre BI y BJ, que son los únicos que tienen grado impar. Tran, ¿qué pasó ahorita con el grafo? Con el nuevo grafo añadiéndole esa arista. Que todos van a tener grado par, ¿cierto? Porque como ese tenía grado impar y le agregué esa arista, pues le suma uno al grado que da par. BI tenía grado impar, le agregué esa arista que da grado par. Entonces todos van a tener grado par, ¿cierto? ¿Cierto? Ahora, como todos tienen grado par, ¿qué dice el teorema? Como es un bicondicional acá, dice que es una condición necesaria y suficiente para que exista un circuito euleriano. ¿Sí? O sea, como todos los vértices tienen grado par, sí o sí existe un circuito euleriano. Entonces yo lo puedo trazar. Y el circuito puede ir por aquí, puede seguir este recorrido y vuelvo acá. ¿Sí? Existe el circuito euleriano porque el teorema lo garantiza. Bien. Ahora, si yo le quito esa arista nuevo que puse, ¿qué va a suceder? Si le quito esa arista, pues estaría dañando el recorrido, ¿no? O mm, sea, ya no me quedaría un circuito porque no cerraría, sino que me quedaría un camino un euleriano. cambio. Ujú, Listo y ya. Entonces, hacer ujú, la representación y escribirlo bien, pero esas son las ideas. ok, Listo. Y con respecto a los recorridos del mapa, ¿cómo se sintieron aquí?
bien, ¿no? Eso ya lo habían Sí, hecho. sí, sí, ya también lo habíamos revisado. Lo hemos revisado. Y bueno, de todas las actividades salió algo. Bueno, excepto la Sí, actividad uno. Salió fue la actividad 2 y 3. sí, señor. Como ustedes saben que la actividad uno fue como más bien de que tuvieran claros los conceptos, etcétera. Pero también estaba por allí. Entonces yo Sí, creo que ese también lo hicieron, lo habíamos comentado, ¿cierto? sí, señor. Sí, señor. Entonces, bueno, no creo que haya más problemas. Entonces ya hecha esta retroalimentación, como ya se va a cortar la llamada, en 10 minutos continuamos hablando sobre grafos planos. Listo, que es lo que Sí, sigue. Ok, ok, pues, bueno, listo. 10 minuticos, es que eso no me deja comenzar inmediatamente. Pero listo, eso nos sirve profe. para tomar un café, hacer una pausa activa y volver con más energía. Listo, profe, dale. Claro que sí. Bueno.